Buenas tardes a todos. Soy la doctora Graciela Castro Narro, jefa de trasplantes y de patología de Médica Sur. Y voy a estar con ustedes en esta tercera emisión sobre las hepatitis virales. Estamos en estos días haciendo todas estas emisiones debido a el Día Internacional de la Hepatitis, que es el 28 de julio, por lo que es muy importante que todos hagamos concientización sobre estos problemas. En los días anteriores se trataron temas como epidemiología de la hepatitis C, como diagnóstico clínico y diagnóstico bioquímico de la hepatitis C, y en este momento trataremos el tema de tratamiento de la hepatitis C. Es muy importante saber que la hepatitis C tiene tratamiento. Mucho tiempo pasamos con un tratamiento subcutáneo para el virus de la hepatitis C, y estoy hablando hasta aproximadamente el año 2011-2013 en que empezó a cambiar este tratamiento. Con este tratamiento teníamos una respuesta de 50% para los pacientes tratados. Con estos nuevos tratamientos que se llaman antivirales de acción directa, tenemos en este momento un 95% de respuesta viral sostenida. Esto quiere decir que el paciente en 95% de los casos o más se cura. Además de que con este tratamiento tenemos muy pocos eventos secundarios. Es decir, son tratamientos con una alta seguridad y una alta eficacia. Además de que en 12 semanas únicamente de tratamiento el paciente puede quedar curado. Es muy importante que la población general y todos lo sepan, porque esto ha cambiado en los últimos años y porque todos los pacientes que tienen el diagnóstico de virus de hepatitis C, hepatitis por este virus, cirrosis por este virus, complicaciones de la cirrosis por este virus, es importante que reciban tratamiento. Todos los pacientes deben de recibir tratamiento para el virus de la hepatitis C, puesto que de esta manera se pueden evitar complicaciones. Complicaciones tales como hemorragia de varices esofágicas, que se pueden manifestar por vómito de sangre, tales como ascitis, que pueden tener, se manifiesta como agua en el abdomen, o encefalopatía, que también es una complicación de la cirrosis. Todos los pacientes deben de recibir tratamiento para virus de la hepatitis C. Es importante también tener en cuenta que además de que tenemos tratamiento, siempre debemos de tener prevención, es decir, tratar de evitar adquirir este virus. Y esto se va a evitar tratando de que si vamos a tener alguna intervención, como por ejemplo tipo piercing, como por ejemplo tipo tatuaje, o como alguna intervención con la que se pueda tener contacto con sangre, siempre tratar de buscar lugares que sean aprobados de una certificación, que sean higiénicos y que sean reconocidos para evitar este contagio. Es muy importante también tener en cuenta que si tenemos algún familiar que tenga virus de hepatitis C, no se va a contagiar con un abrazo, con un beso,
sino que este virus se contagia al tener contacto con la sangre. Entonces, si tenemos algún familiar con virus de hepatitis C, lo recomendable es que no compartamos utensilios o equipo que puedan estar en contacto con sangre, como por ejemplo rastrillos o cepillos de dientes. Y de esta manera es como se puede evitar este contagio. Les pido que si tienen alguna pregunta la pueden hacer en este momento. Cualquier duda acerca del tratamiento del virus de la hepatitis C, de la prevención, o bien como en este momento cerramos la tercera emisión, pueden preguntar acerca de la hepatitis C lo que ustedes deseen. ¿Por ahí alguna pregunta? Bueno, podemos seguir hablando entonces acerca de lo que es el tratamiento para el virus de hepatitis C. El tratamiento para el virus de hepatitis C, como les mencionaba, pues es altamente efectivo y muy seguro. Es importante que al tener el diagnóstico de virus de hepatitis C, entonces en ese momento se hacen una serie de estudios. Entre estos estudios está el genotipo y la carga viral. Estos son importantes puesto que de acuerdo al genotipo es el tipo de antiviral de acción directa que se puede dar, y también de acuerdo a la carga viral podemos definir el tipo de tratamiento que el paciente va a recibir. El tratamiento puede ser de acuerdo al genotipo y a la carga viral si el paciente tiene complicaciones como cirrosis o si ha recibido tratamiento previo o no, desde 8 a 12 semanas. Y puede darse una vez al día, o bien hay algunos otros medicamentos que se toman 2 veces al día. Estos medicamentos se caracterizan porque generalmente van a ser combinaciones y van a actuar en diferentes partes del virus. El virus de hepatitis C es un virus RNA lineal y está formado por proteínas estructurales y proteínas no estructurales. Entonces, de acuerdo a estas proteínas es donde va a actuar el medicamento, y pueden ser medicamentos que actúen en la región NS5A del virus, en la región NS5B del virus, o bien inhibidores de proteasa. Y la combinación de estos medicamentos, generalmente un NS5A, un NS5B, es como se van a recomendar la administración de los mismos. Algunos de ellos son especialmente efectivos para genotipo 1, y el genotipo 1 es el que se encuentra más frecuentemente en México. Sin embargo, también puede haber genotipo 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos la gran mayoría de los medicamentos que van a actuar sobre el genotipo 1. Sin embargo, tenemos la fortuna de que algunos de estos medicamentos pueden ser pangenotipo. Esto quiere decir que puede darse para cualquier genotipo. Lo importante es que estos medicamentos se pueden indicar en pacientes que tengan únicamente hepatitis, es decir, inflamación del hígado. Se pueden utilizar en pacientes que tengan el diagnóstico de cirrosis hepática compensada, es decir, que esta cirrosis no haya manifestado complicaciones, o pueden utilizarse también en pacientes que tengan una cirrosis descompensada. Una gran ventaja, ya que antes los medicamentos no se utilizaban en pacientes que tengan cirrosis descompensada. Cuando el paciente tiene una cirrosis muy descompensada,
Dependiendo de la valoración del médico hepatólogo, es en el que se decide si en ese momento se da tratamiento al paciente o bien el paciente debe de ser valorado para un trasplante hepático y recibir tratamiento después del trasplante hepático. Otra cosa importante a mencionar es que también estos medicamentos antivirales de acción directa pueden ser indicados en pacientes que tengan una insuficiencia renal. Aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal, incluso que se encuentran en hemodiálisis, pueden recibir tratamiento para virus de hepatitis C y únicamente se debe de elegir cuál de ellos se puede dar en un paciente que tenga insuficiencia renal, con respuestas también muy altas. Los pacientes que van a tener un trasplante renal también pueden recibir tratamiento para el virus de hepatitis C y también los pacientes que se encuentran incluso en hemodiálisis pueden recibir este tipo de tratamientos. Como pueden ver, el tratamiento es altamente eficaz, altamente efectivo y no hay problema en ninguna población de los pacientes. Antes se tenía también alguna respuesta disminuida en aquellos pacientes que son obesos. En este caso no hay ningún problema. En los pacientes que tienen obesidad tienen la misma respuesta que en los pacientes que no lo son, entonces podemos indicarlo sin ningún problema. Es importante que cuando acudas también con tu médico, siempre tener en cuenta si tienes alguna enfermedad, además aparte del virus de hepatitis C, y también tener en cuenta si estás tomando algún otro medicamento. Es importante mencionar todos los medicamentos que estás tomando a tu médico y es importante también mencionar incluso si estás tomando algún medicamento alternativo o de los que le llaman natural, ya que algunos de ellos pueden causar una interacción con alguno de los antivirales de acción directa, con lo que puede disminuir la efectividad de los mismos. Es importante también mencionar si estás tomando algún otro tipo de medicamento, como por ejemplo para una enfermedad acidopéptica, esto quiere decir gastritis o reflujo, acidez, porque estos medicamentos que inhiben la secreción de ácido, como por ejemplo los omeprazoles que utilizamos a veces por alguno de estos diagnósticos de gastritis, también pueden disminuir la efectividad de estos medicamentos. Si tú tienes algún problema cardíaco y estás tomando algún antiarrítmico, es también muy importante decírselo a tu médico, asimismo como si estás tomando algún tipo de té natural, mencionar siempre todos estos medicamentos en búsqueda de alguna interacción que pueda haber con estos antivirales de acción directa. Si ustedes tienen alguna pregunta, pueden irla enviando y con mucho gusto la contestaré. Puede ser acerca de cualquier duda que se tenga acerca del virus de la hepatitis C. Pues aquí tenemos varias preguntas y una de ellas es que si es cierto que todas las personas que tienen algún tipo de drogas tienen el virus de hepatitis C. No todas las personas que están en contacto o han estado en contacto con drogas tienen el virus de hepatitis C, pero sí las personas que han tenido contacto con drogas, ya sea drogas inhaladas o drogas inyectables, tienen un riesgo
más alto de tener el virus de hepatitis C. Entonces, es importante, debido a que eleva el riesgo de poder tener este virus, que todas las personas que hayan estado en contacto con drogas inyectables, inhaladas, se hagan el anticuerpo para virus de hepatitis C, que no les dé ningún miedo, ninguna pena de hacerse este estudio, ya que a veces es lo que pasa, pero es muy importante que lo sepan porque puede ser tratado y curado, evitando una gran cantidad de complicaciones. También están preguntando que si un paciente ya tiene el diagnóstico de cirrosis hepática confirmada, ¿qué alimentación debe de llevar? Lo principal es que todos debemos de llevar una alimentación y una dieta equilibrada. En un paciente que tiene con cirrosis hepática ya diagnosticada, es importante que sea valorado por una nutrióloga, de ser posible, para que lleve una alimentación mucho más equilibrada, teniendo en cuenta que si es una cirrosis hepática ya con alguna descompensación, tenemos que disminuir la cantidad de sal que se ingiere y tenemos que llevar en sí una dieta balanceada en donde se ingiera cierta cantidad de proteínas. Antes se recomendaba a estos pacientes que no tomaran proteínas, pero esto no es correcto. Los pacientes que tienen el diagnóstico de una cirrosis hepática sí deben de llevar en su dieta una cantidad determinada de proteínas y en sí debe ser una dieta balanceada, una dieta con todos los grupos de alimentos y de preferencia que sea una dieta baja en grasas, una dieta que no incluya muchos irritantes. La otra pregunta es que si ya hay vacunas. Dentro de las hepatitis mencionamos las hepatitis A, B, C, D y E. Para la hepatitis A tenemos vacuna, para la hepatitis B tenemos vacuna, la hepatitis B va con la hepatitis D, es decir, no puede dar una hepatitis D solita, tiene que ir junto con la hepatitis B. Si vacunas contra la hepatitis B, estás cubierto para la hepatitis D. Es importante recordar que de la hepatitis B se tienen que administrar en 3 ocasiones. La basal se debe de aplicar a los 2 meses y posteriormente se debe de dar una tercera aplicación para que quede el paciente correctamente vacunado y verificar que realmente haya hecho anticuerpos. Y todas las personas que tienen un factor de riesgo, como por ejemplo trabajar en un hospital, deben de ser vacunadas. En cuanto a la hepatitis C, no existe vacuna y la gran fortuna es que para la hepatitis C tenemos el tratamiento y haciendo una prevención en los factores de riesgo podemos evitarla. También están preguntando qué otras enfermedades se relacionan con la hepatitis C. Bueno, la hepatitis C se ha demostrado que tiene una mayor relación con la presencia de diabetes mellitus. Generalmente los pacientes que tienen hepatitis C siempre hay que buscar la presencia de diabetes porque se ha dicho incluso que este virus de la hepatitis C puede ser diabetogénico. Entonces buscar siempre y hacerse dentro de los exámenes una glucosa. También se deben de buscar enfermedades en el riñón, se pueden encontrar también enfermedades en la piel, por lo que siempre es importante realizar una historia clínica completa y buscar
enfermedades relacionadas al virus de hepatitis C. ¿Cómo se pueden proteger de la hepatitis C? Están preguntando por aquí. Bueno, para protección de la hepatitis C es que si vas a estar en contacto con sangre, siempre buscar que ese lugar al que vas a asistir, a hacerte un tatuaje, a hacerte un piercing, siempre sean lugares certificados, seguros, higiénicos. Puedes llevar incluso tu mismo equipo de aguja y de tinta para que te hagan este procedimiento. Es importante verificar que si te vas a hacer algún manicure o pedicure, también sean instrumentos estériles los que estén utilizando, o bien que tú lleves tus propios equipo para que te hagan este procedimiento. Y bueno, verificar que siempre que vas a tener contacto con sangre, como por ejemplo si vas a acudir al dentista, también sea todo estéril y en un lugar que sea certificado e higiénico. Están preguntando también si la hepatitis C es una enfermedad mortal. La hepatitis C sí puede ser una enfermedad mortal, pero la buena noticia es que también se puede prevenir. La buena noticia es que si se diagnostica a tiempo, se puede tratar y se puede curar. Puede llegar a ser mortal si la hepatitis C no se diagnostica, evoluciona a cirrosis hepática y complicaciones de la misma. Entre las complicaciones de la misma puede ser incluso un cáncer en el hígado. Entonces, en ese momento, cuando ya es una hepatitis C con complicaciones o con un carcinoma hepatocelular, es cuando puede ser mortal. Pero también todos los pacientes, o si usted tiene algún conocido que tenga el diagnóstico de cirrosis hepática, incluso con complicaciones, que sea causada por hepatitis C o por alguna otra etiología, esa cirrosis, en estos pacientes deben de ser valorados para ver si se pueden beneficiar de un trasplante hepático. Tal vez los centros que haya en el país no sean tantos en donde se haga el trasplante hepático, pero hay que acudir a una valoración para trasplante hepático y ver si se pueden beneficiar del mismo en los centros en donde se hace trasplante hepático, porque de esta manera también el paciente puede vivir mucho más tiempo si se beneficia del trasplante con el protocolo que se debe de hacer previo al mismo. Entonces deben de pensar siempre en este tratamiento si el paciente ya tiene una cirrosis avanzada. Están preguntando si solo basta una vacuna contra la hepatitis para estar protegido. Para la hepatitis C no tenemos vacuna. Para la hepatitis B se necesitan 3 vacunas para que pueda ser protegido, y para la hepatitis A son 2 vacunas. La hepatitis A generalmente da en el 90% de los casos en personas con menos de 14 años, y cuando da en mayores es cuando puede ser mucho más grave. Entonces, las personas que son negativas y que son adultas o que tienen más de 14 años, estas personas deben de ser vacunadas también para el virus de hepatitis A. Están preguntando también si es el mismo tratamiento para la hepatitis A, B y C. No es el mismo tratamiento. La hepatitis A es una enfermedad que se adquiere generalmente por vía fecal oral, es decir, por ingestión generalmente de alimentos contaminados por este virus, porque no hay una buena higiene de lavado de manos, y es por contaminación entonces de estos alimentos. La hepatitis A sí da en menores de 14 años,
Esta hepatitis generalmente únicamente se va a recomendar reposo, y si llega a dar fiebre o si llega a dar náusea, se pueden utilizar medicamentos para disminuir esta fiebre y para la náusea. El reposo se va a indicar de acuerdo a cómo se vaya sintiendo el paciente. En cuanto el paciente no sienta cansancio y ya no tenga síntomas, puede recuperar su vida normal. Únicamente se recomienda entonces reposo, una buena alimentación y controlar los síntomas como la fiebre si llegara a presentarse o la náusea. En cuanto a la hepatitis B, tenemos un tratamiento diferente. La hepatitis B también se dan medicamentos antivirales que son diferentes a los de la hepatitis C. Generalmente la hepatitis B, cuando se adquiere, el 80% de los casos se va a curar y va a crear anticuerpos solita, no se va a volver una hepatitis crónica, pero el otro porcentaje que nos queda, que estamos hablando de un 20-25% de los casos, se vuelve una hepatitis crónica. Esa hepatitis crónica B se debe de estudiar muy bien, ver en qué etapa se encuentra y de acuerdo a la etapa que se encuentra, entonces decidir dar tratamiento y el tipo de tratamiento. Sin embargo, en la hepatitis B, el tratamiento sí puede ser en ocasiones de por vida y sobre todo si el paciente tiene una cirrosis hepática se debe de indicar tratamiento porque se ha demostrado que al dar tratamiento se evitan descompensaciones de la cirrosis y también la posibilidad de hacer hepatocarcinoma disminuye. Entonces, ese es el tratamiento para la hepatitis B. Y el tratamiento para la hepatitis C es el que mencioné hace un momento, que el tratamiento actual que tenemos es con antivirales de acción directa por 12 semanas. Y nos están preguntando aquí que cuánto tarda en hacer efecto el tratamiento y qué cuidados se debe de tener para no contagiar a otra persona. El tratamiento está indicado por 12 semanas y se recomienda hacer una carga viral basal, es decir, previa al inicio de tratamiento, y una carga viral a las 12 semanas, es decir, una carga viral a final de tratamiento. En 95% de los casos o más, esta carga viral va a ser negativa a las 12 semanas y entonces podemos decir que es el tiempo en que tarda en hacer efecto el medicamento. Sin embargo, al principio se hacían incluso cargas virales a mitad de tratamiento y podía el paciente estar negativo en ese tiempo. Entonces podemos decir que son 12 semanas para que haga efecto ese tratamiento y los cuidados que se deben de tener para no contagiar a otra persona es evitar únicamente el contacto con sangre. El virus de la hepatitis C no se contagia tan frecuentemente por vía sexual, sin embargo también se puede utilizar preservativo y el virus de la hepatitis B es más contagioso por vía sexual, por lo que además de tener el cuidado de evitar el contacto con sangre, podemos también tener la indicación de utilizar el preservativo cuando se tiene virus de hepatitis B. Tenemos aquí algunas otras preguntas, como por ejemplo, dicen aquí que si hubo una transfusión sanguínea, si es un riesgo para hepatitis C, qué tiempo de la transmisión se manifiesta y cuándo se puede decir que no hubo contagio. Efectivamente, la transfusión de sangre es un factor de riesgo para adquirir el virus de la hepatitis C. Sin embargo, podemos decir que los que recibieron una transfusión de sangre antes de 1994 son los pacientes o las personas que pueden tener
el riesgo de haber adquirido virus de hepatitis C, puesto que este virus se descubrió en 1989 y en 1994 se puede decir que ya se tuvo la sangre segura para transfundir. Todos los que fueron transfundidos antes de 1994 deben de hacerse una prueba de anticuerpos para virus de hepatitis C. El tiempo en que tarda en manifestarse este virus puede ser muy variable. Con poca frecuencia puede dar síntomas la hepatitis C aguda, que puede ser que el paciente se ponga con ictericia, es decir, esa coloración amarilla de la piel o de la esclera, de lo blanco de los ojos, o que se sienta muy cansado. Muchas veces esta hepatitis aguda va a pasar asintomática y en 85% de los casos el virus de hepatitis C se va a volver una hepatitis crónica, contrario a la B, se vuelve una hepatitis crónica y de ahí, dependiendo del tipo de virus, pueden pasar 10, 20, 30 o más años en que se manifieste. ¿Y cuándo se puede decir que no hubo contagio? Bueno, si estamos hablando, por ejemplo, que una persona tuvo accidentalmente una punción con una aguja de un paciente que haya tenido contacto con virus de hepatitis C, bueno, ahí se recomienda hacer en esta persona exámenes basales y podemos hacer un anticuerpo también para virus de hepatitis C basal, y a las 12 semanas podemos hacer una carga viral de virus de hepatitis C para ver si esta persona ha sido contagiada. A las 12 semanas ya pudiera ser positivo, entonces podemos hacer esto a las 12 semanas, una carga viral de virus de hepatitis C, y que si es negativa podemos decir que no ha adquirido el virus. Me preguntan aquí que cuáles son los efectos secundarios de tomar alfa interferón. Bueno, el interferón es un medicamento que se utilizó para el tratamiento de virus de hepatitis C y en realidad no era tomado, sino que era inyectado subcutáneamente, y este medicamento ya no está indicado actualmente para el tratamiento de virus de hepatitis C. Me preguntan aquí que cuál es el procedimiento para un trasplante en México. El procedimiento para un trasplante en México, primero quiero mencionar que los pacientes que pudieran valorarse para ver si se pueden beneficiar de un trasplante hepático son aquellos pacientes que tienen cirrosis hepática con complicaciones. Cuando hay un paciente con cirrosis hepática y complicaciones, deben de pensar en el trasplante hepático, y entonces hay que acudir a alguno de los centros que tienen trasplante hepático en México. En Médica Sur tenemos trasplante hepático, los resultados son muy buenos. Uno de los hospitales que puede acudir entonces es a este hospital para que al paciente se le evalúe con una serie de estudios que se llaman protocolo de trasplante hepático, que consta de exámenes de laboratorio, exámenes de rayos X y además la valoración por especialistas que conforman el equipo de trasplante hepático. Si con esos estudios se verifica que efectivamente el paciente puede beneficiarse de un trasplante hepático, entonces en ese momento se presenta el caso de este paciente ante el Comité de Trasplante Hepático, que está constituido también por los especialistas del equipo de trasplante y también otros médicos que pueden aportar en beneficio de este paciente, y si realmente se va a beneficiar, entonces el paciente ingresa a una lista de espera en donde este paciente se va a trasplantar de acuerdo a la gravedad que tenga su enfermedad, tomándose en cuenta algunas otras condiciones, como por ejemplo el grupo sanguíneo,
el peso y la talla de este paciente. Como les digo, en este hospital tenemos todo para hacer un trasplante hepático, pero hay otras instituciones en donde también hacen trasplante de hígado exitoso, como por ejemplo en el Seguro Social, en Centro Médico Nacional Siglo XXI, en La Raza, en hospitales de tercer nivel también del ISSSTE y en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Son algunos de los hospitales en donde hacen trasplante hepático. Están preguntando acerca de que si con el estudio hepático es suficiente para descartar la enfermedad. Las pruebas de funcionamiento hepático son pruebas que se deben de hacer en todos los pacientes que se vayan a hacer un examen de laboratorio. Generalmente se hacía únicamente una biometría hemática para ver si el paciente tenía anemia o no, si el paciente tenía una infección o no, y generalmente se solicitaba una química sanguínea que incluía glucosa, creatinina para ver la función del riñón y tal vez colesterol y triglicéridos. Hay que pedir siempre unas pruebas de funcionamiento hepático, porque la mayoría de las veces estas nos van a detectar un problema de hepatitis, si estas se encuentran alteradas. Y no solamente un problema de hepatitis virales, sino que hay muchas otras enfermedades que pueden afectar el hígado. Sin embargo, sí hay ocasiones en que el paciente puede cursar con pruebas de funcionamiento hepático normales y de cualquier manera el paciente tener el virus de hepatitis C o tener grasa en el hígado o tener virus de hepatitis B. Entonces, si tus pruebas de funcionamiento hepático están normales, pero tú tienes un factor de riesgo para haber podido adquirir el virus, como esa transfusión antes de 1994, o haber estado en contacto con sangre, entonces sí hay que hacer, aunque tengas unas pruebas de funcionamiento hepático normales, este anticuerpo para el virus de hepatitis C. Están preguntando también acerca de que si tienen síntomas, como por ejemplo náuseas, ¿a qué especialista debe de recurrir un paciente con hepatitis y náuseas? Generalmente las náuseas son una manifestación de cualquier tipo de hepatitis, pero la que más frecuentemente la da es la hepatitis A. Un paciente con hepatitis entonces puede acudir con el hepatólogo, que es el especialista en hígado, también puede acudir con el gastroenterólogo, que es también especialista que incluye el hígado, pero incluso el médico internista puede tratar a estos pacientes y o médicos de primer contacto puede acudir a cualquiera de ellos. Me están preguntando además que si se puede indicar en dónde puede hacer una cita para el tratamiento de hepatitis. Bueno, pues puede acudir al Hospital Médica Sur con alguno de los especialistas en hepatología, o bien también usted puede acudir con el hepatólogo o el gastroenterólogo si tiene algún otro tipo de seguridad social. Puede acudir con estos especialistas, un gastroenterólogo o un hepatólogo, que seguramente indicarán de una manera correcta el tratamiento. ¿Tenemos alguna otra pregunta, alguna otra duda acerca de las hepatitis? Como por ejemplo, si después de un tratamiento, cada cuándo hay que realizar pruebas de control. Bueno, esto es una pregunta muy interesante, muy importante, porque después de que ha terminado el tratamiento, vamos a hacer
una prueba de carga viral para ver si ha tenido una respuesta a final de tratamiento. Si tuvo respuesta a final de tratamiento, es recomendable hacer otra prueba a las 12 semanas después de haber terminado el tratamiento. Y si esta prueba es negativa, podemos decir que ese paciente tiene una respuesta viral sostenida. Una respuesta viral sostenida nos habla de que el paciente está curado. Es muy importante definir el grado de afección que ha dejado el virus de hepatitis C. Si este virus únicamente había ocasionado una hepatitis, es decir, una inflamación del hígado sin fibrosis, el paciente está curado. Pero si el paciente ha quedado con fibrosis o con cirrosis, siempre deberá de llevar un seguimiento con su médico. Es importante saber que los pacientes que tienen cirrosis hepática o fibrosis tienen un riesgo mayor de tener un cáncer en el hígado, o bien que cuando pase el tiempo, si ya tiene cirrosis, pueda tener alguna complicación de la cirrosis, aunque si bien esto disminuirá por el tratamiento, puede estar presente este riesgo, por lo que hay que hacer un seguimiento con su médico 2 veces al año, en donde siempre se deberá de hacer una imagen del hígado, es decir, un ultrasonido hepático y también pruebas de funcionamiento hepático. Si en algún momento usted no llegara a acudir con su médico, por favor, hágase el ultrasonido hepático cada 6 meses porque este riesgo está elevado y el cáncer de hígado, si se diagnostica a tiempo, puede ser tratado con muy buenos resultados. Están preguntando acerca de cuánto tiempo tarda en desarrollarse la primera fase de cirrosis desde el contagio y si se puede hablar acerca de las siguientes fases de la cirrosis. ¿Cuánto tiempo tarda en que se desarrolle la primera fase de la cirrosis? Como les mencionaba, puede ser 10, 20, 30 o 40 años en que se desarrolle cirrosis hepática. Esto depende de diferentes factores. Factores tanto de la persona que tiene el virus, del huésped, como características del virus. Si es un virus fibrosador rápido, pueden ser 10 años, y si es un virus fibrosador lento, pueden ser 30 años o más. En cuanto a las fases de la cirrosis, puede ser una cirrosis hepática compensada. Una cirrosis hepática compensada puede estar de 10 a 12 años compensada, es decir, sin dar algún síntoma. Pero cuando ya es una cirrosis descompensada y está manifestándose con algún síntoma o alguna complicación, ahí podemos decir que puede estar ese paciente por 2 años manifestando estos síntomas de descompensación. Es ahí donde el paciente debe de ser valorado para ver si se puede beneficiar de un trasplante hepático, ya que si en una fase de cirrosis hepática descompensada el paciente no es valorado y tratado, puede ser en ese caso que entonces sí ese padecimiento pueda ser fatal. Es importante todo este tema porque es un problema de salud mundial y la Organización Mundial de la Salud está trabajando con todos los países y México es uno de ellos, con el objetivo de que la mayor parte de los pacientes que tienen hepatitis C sean diagnosticados. Es decir, se tiene el objetivo de que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que en el año 2030 la hepatitis pueda ser erradicada.
y el objetivo es que en este año aproximadamente el 90% de los casos de las personas que tengan hepatitis C sean diagnosticados, y de esta manera se va a lograr reducir en el año 2030 el 65% de las muertes que pueden ser producidas por virus de hepatitis C. México es uno de los países que está trabajando, sin embargo, tenemos que seguir trabajando en ello con este tipo de pláticas en todo el país para que las personas que tengan factores de riesgo se hagan ese anticuerpo para el virus de la hepatitis C. Incluso hay también pruebas rápidas para la detección del virus de la hepatitis C, en donde únicamente hay que hacer una pequeña punción en el dedo y en ese mismo momento tenemos el resultado. Todas las personas que tengan factores de riesgo hay que hacerse el virus de la hepatitis C para que reciban tratamiento y de esta manera hacer el diagnóstico en la mayoría de las personas. Quisiéramos hacerlo en todas las personas para que puedan recibir tratamiento. El tratamiento está en México, se pueden tratar todos los genotipos y por ahí trabajar y tener un poquito de paciencia en las instituciones de salud, en donde hay muchos pacientes que han empezado el tratamiento y otros están en espera. Un poquito de paciencia para que puedan recibir su tratamiento, y bueno, en Médica Sur pueden recibir el tratamiento también los pacientes que acudan a este hospital. ¿Alguna otra pregunta o alguna otra duda? Tenemos aquí, como por ejemplo, si se hacen trasplantes en Guadalajara, que esta persona estaba enterada de que se hacían trasplantes en Guadalajara antes. Sí se hacen trasplantes en Guadalajara y se hacen trasplantes también en Monterrey y en algunos otros estados, como por ejemplo en Chihuahua también se están haciendo trasplantes. Afortunadamente cada vez son más el número de equipo de trasplantes, aunque no hay tantos, hay la opción en diferentes estados de la República y sí se están haciendo trasplantes en Guadalajara. Preguntan también acerca de que si mejora la calidad de vida de un paciente que tiene cirrosis hepática al quitar el virus con tratamiento. Pues efectivamente, la calidad de vida de los pacientes se ha demostrado que mejora al curar el virus, y mejora tanto en los pacientes que no tienen cirrosis como en los pacientes que tienen cirrosis hepática. Se ha demostrado que los pacientes pueden incluso ir a trabajar y hacer una vida normal, aún tengan cirrosis. En algunas ocasiones puede ser que la cirrosis ya tenga demasiadas complicaciones y tal vez no sea tan manifiesto esa mejora de la calidad de vida si la cirrosis ya está muy avanzada. Sin embargo, con el tratamiento sí se ha demostrado que mejoran parámetros en estos pacientes que definitivamente influyen en la calidad de vida. Pues ha sido de mucho provecho esta plática, sobre todo las preguntas que han hecho son muy interesantes y muy importantes para nosotros y para el público en general, para que puedan estar la mayoría enterados y diagnosticar, hacerse la prueba para virus de hepatitis C, para posteriormente tratar con una respuesta muy alta. Si no tenemos alguna otra pregunta, agradezco mucho su tiempo
Agradezco mucho la confianza y estamos aquí para servirles ante cualquier paciente que quiera acudir a valoración y tratamiento. Muchas gracias y buenas tardes.